Está con nosotros Alejandro Castro, usted lo conoce muy bien, del despacho Castro Cordero Asesores. Le puede escribir a Alejandro por cualquier duda, usted lo sabe. Alejandro es alejandro.castroc, así le pone, @outlook.com, mientras lo convencemos de que abra alguna red social en algún momento de su vida. Alex, bienvenido, ¿cómo estás? Gastón, buenos días, Viridiana. ¿Cómo están? Buenos días. Necesitamos de tu ayuda, Alex. Ayer nos costaba mucho trabajo explicar lo que estaba pasando con la crisis constitucional que tenemos. Salieron en un ataque de creatividad los de Morena y, entre otras cosas, además de asegurarse que nadie se pueda meter con la Constitución una vez que ellos la modifiquen, habían propuesto que los tratados internacionales ya eran lo de menos y bueno, cuesta trabajo explicarlo porque la verdad es que la ignorancia es una de las características que tenemos en este país y hay muchas cosas que no entendemos. Empezando por, ¿y cuál era el escándalo con eso de los tratados internacionales? A ver si tú nos puedes ayudar a entender la magnitud de lo que está pasando, a pesar de que ya retiraron la idea de modificar el artículo 1 y el 105. Claro que sí. De lo político no vamos a platicar porque al rato van a tener una mesa muy interesante. Federico. Y lo que sucedió ayer, ya se los explicaron, ya el abogado ya se los explicó, René ya se los explicó. Hoy yo quiero... Pero seguimos sin entender. Ese es el gran problema, que creo que todos seguimos sin entender qué está pasando. Okay. Y para poder entender hay que regresarnos al 2011, cuando México reconoce en la Constitución o retoma lo que ya estaba en los tratados internacionales, los derechos humanos. Okay. Pero el problema es que creo que no hemos entendido qué son los derechos humanos. Ese es el punto medular tal vez que debemos de entender. Cuando uno oye de derechos humanos, normalmente lo relaciona con cuestiones penales. El derecho de la víctima, el derecho de la persona que está acusada de algún delito y que se respete el debido proceso, porque eso es lo que nos hacen ver normalmente. El debido proceso, que si el Ministerio Público cumplió o no cumplió con determinadas reglas y por eso quedan libres los delincuentes, que no fueron delincuentes porque no los sentenciaron, pero quedan libres las personas que consideraban que eran delincuentes. Normalmente eso es lo que uno piensa en los derechos humanos. El derecho humano siempre se relaciona con la autoridad y el ciudadano. Sí, siempre. Pero el derecho humano es... O sea, yo no puedo vulnerar tus derechos humanos como ciudadano. Exactamente, pero ¿dónde están los derechos humanos? Los derechos humanos están desde el momento en que te despiertas, en que te despertaste el día de hoy y decidiste venir a trabajar. Okay. Que decidiste que tu trabajo fuera y no cualquier otro. ¿Qué son los derechos humanos? Que antes los llamábamos garantías individuales, ¿no? Antes se llamaban garantías individuales y nos enseñaban en la escuela, los que estudiaron Derecho, que la Constitución se dividía en dos, en la parte dogmática, que era esas garantías individuales que nos decían que todos teníamos derecho a la libertad, a la vida, a la salud. Esos son los derechos humanos. Y nos enseñaban también que la Constitución, por el otro lado, era la parte orgánica, cómo se constituía el gobierno. Pero realmente los derechos humanos es todo, viene junto, porque yo tengo el derecho humano de que cuando se crea una reforma de una ley, se cree conforme se establecen ya las leyes y no se violen esas leyes. Eso también es un derecho humano. Okay. Pero el derecho humano también es el que tiene el padre de familia de decidir hoy a qué escuela está llevando a sus hijos. Okay. El decidir qué le está dando de desayunar a sus hijos y no depender de una tarjeta de racionalidad de alimentos. Okay. Esos son los derechos humanos. El decidir si soy católico o no soy católico, si quiero hacer deporte o no quiero hacer deporte. El tener esa libertad que la vemos diario. Esas libertades los vemos diario. Y ¿qué garantiza que esa libertad continúe por siempre para mexicanas y mexicanos? Con lo que está sucediendo, pues veamos países como Cuba. Veamos países donde esas libertades ya no existen. Y tal vez no porque se las hayan quitado como tal, sino porque ya no tienen acceso a alimentos, por ejemplo. Ya no tienen acceso porque ya no hay una libre competencia, ya no hay una libre economía como tal. Que eso es lo que estamos viendo diario y no lo valoramos porque lo damos por sentado. Pero esos son nuestros derechos humanos. Todo lo que es que un niño tenga derecho a la educación que los padres están decidiendo. Es más, el derecho humano es que cada quien decida si quiere identificarse como hombre, como mujer, o no quiere identificarse. No sé, no me meto en ese mucho tema, pero esos son los derechos humanos. Okay. El que cada quien decida sobre su persona y sobre su vida. Esos son, y sobre lo que quiere hacer. Pero también el derecho humano es que tenga
una libertad de religión, una libertad de educación, una libertad de expresión. ¿Podríamos decir que garantizan la dignidad humana? Pero por supuesto. ¿Qué sucedió en 2011? Se introducen los derechos humanos y se introduce una parte indispensable que se necesitaba poner en la Constitución. Por supuesto que sí, que es el respeto a la convencionalidad, que son a los tratados internacionales. ¿Se necesitaba poner? Sí, porque hay que decirlo. Pero una vez que uno firmó un tratado internacional, que México firmó un tratado internacional, es obligatorio. Pregunta, ¿la razón por la que firmamos esos tratados internacionales es como un convenio entre países por si te llega un loco o una loquita y las cosas se ponen difíciles en tu país? ¿O para qué lo hacemos? Podría ser un ejemplo, dicho muy coloquialmente, podría ser, pero son precisamente para que cada país vaya creciendo en su democracia, en sus libertades, en sus derechos, para que tengas una armonía en el mundo. Okay. Recordemos que cuando empiezan los derechos, los tratados internacionales, mucho fue después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Por ejemplo, la Convención de Bienes de 1969, si no mal recuerdo. Y esa Convención de Viena nos dice cómo tienen que ser los tratados internacionales, cómo se celebran, pero también cómo puede uno dejar de observarlos. Okay. Por eso lo estoy diciendo, porque es lo que nos llevó a lo que está sucediendo ahorita en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Más allá de que en la mañana presenten una iniciativa y en la noche declare el que la presentó, que ya está analizando si es viable jurídicamente o no, que resulta verdaderamente lamentable que en un tema tan importante como los derechos humanos, en lugar de que se esté discutiendo cómo incrementar esos derechos, nos estamos peleando porque lo están disminuyendo. Si alguien tiene vergüenza o no, si un ministro fue a Estados Unidos a decir mentiras o no, cuando estamos viendo que quien hace declaraciones de parte de los diputados ni siquiera se dieron cuenta de lo que firmaron. Sí. Y me refiero cuando critican al ministro Ortiz Mena, que dice que para ser ministro necesita 5 cartas de recomendación de sus vecinos, y les contesta a la bancada de Morena que no sea mentiroso, que eso no dice la reforma. Bueno, pues nada más lean lo que quedó en la Constitución. Que sí dice la reforma. Nada más hay que ver que son 5 personas, 5 vecinos, 5 amigos. Sí. O 5 personas que te digan que eres buena persona. Pero eso no es lo importante. Lo importante es ¿qué va a pasar cuando nos digan los organismos internacionales que todo lo que se está haciendo de la reforma judicial está mal? Pues eso es por eso lo están haciendo, para que no pueda pasar nada, ¿no? Pero más allá, el que lo pongan o no en la Constitución es que ya no le voy a hacer caso a los tratados. No funciona de esa forma. Eso es una gran ignorancia. No funciona de esa forma. Aún y yo me salga de un tratado, dice la Convención de Viena, de la cual somos firmantes, y nosotros dijimos, quiero firmar y quiero comprometerme a todo lo que dice allí en la Convención de Viena, que cuando te retiras de un convenio, de un tratado, te sigues obligando a todo lo que te habías obligado antes. Okay. Ya tal vez no te vas a obligar. Previendo que lleguen loquitos. Previendo que sucedan estas cosas. O sea, esto es por si alguien mañana llega a la presidencia y dice, ya no va a haber cárcel, ahora van a haber esclavos. Exactamente. Sí. Exactamente. Que el mundo le diga, la esclavitud, tú firmaste que la esclavitud... Pero de todos modos el mundo no puede hacer gran cosa. Ve Venezuela, ve Cuba, claro. Pues no pasa nada. Veamos Bolivia, que ese es el punto que viene. Ya 1,100 jueces fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de donde también deriva la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y le dijeron, por favor revisa, y en uso de tus facultades del artículo 41, por favor, revisa lo que está pasando, no, en México. En México. Claro, en México. Ayúdanos y ve lo que está pasando, revisa y por favor investiga. La audiencia se tiene el 12 de noviembre. Considero que nada es casualidad. El 12 de noviembre le van a pedir a México que exponga si es no constitucional, si es conforme a los tratados internacionales lo que está sucediendo. Y obvio es que no van a poder, porque ya la Corte Interamericana con Bolivia dijo, no puedes destituir. Ahí fueron 29 jueces. Y fue una sentencia muy interesante en la que le dicen, no puedes atentar contra la independencia judicial porque es la única que realmente te mantiene la democracia. Exacto. Es la única que mantiene la democracia en un país. ¿Por qué? Porque si el presidente decide emitir un decreto que no está pegado, ya no con la Constitución, también con los tratados, que eso es lo importante, lo que están dejando en la
en la reforma, es decir, que todo lo que los juicios de amparo que ya vienen, pues ya no sirven. Porque se tiene que resolver conforme la nueva reforma. Tratando de encontrar un ejemplo muy claro de lo que puede pasar, no porque lo esté pensando Morena o la presidenta, no sabemos, pero tratando de poner un ejemplo muy claro, y lo decía hace un momento Viridiano. Si el día de mañana a esta gente que está ya en la Cámara de Diputados, que la verdad es que la mayoría no se ven muy doctos en lo que están haciendo, te das cuenta que no saben, ni entienden, ni leyeron las reformas, pero si se les ocurre el día de mañana, voy a poner un ejemplo extremo, el hacer oficial la esclavitud, como decía Viridiano, y con 2/3 partes de las cámaras lo votan porque hoy tienen la gran mayoría. Ese fue el gran error que cometimos como país, fue darle todo el poder a un solo partido, pero bueno, es la decisión del pueblo. Bueno, pero si ellos deciden que la esclavitud regresa y con 2/3 partes de los votos lo consiguen, significa que no tenemos manera de defendernos. Para que no nos contesten los senadores de Morena, que eso no es lo que está en discusión y que no está en la ideología del partido el hacer ese tipo de situaciones, yo me iría tal vez a otro ejemplo. Ahorita todos tenemos derecho a la educación, que sea laica, pero no nos dice que no nos pongan una ideología socialista, por decirlo, o liberal, o neoliberal, o como conservadora, o conservadora, como quieran. No nos dice como tal es la Constitución eso, nos establece ciertas reglas, que sea laica sobre todo. Pero si mañana se decide que la educación tiene que ser socialista, nosotros podríamos ir al amparo y decir, yo no quiero una educación socialista para mis hijos, yo quiero una educación budista. Sí. Tengo que tener derecho a ello. No lo vas a poder tener. No lo voy a poder tener. Ya. No lo voy a poder tener. O sea, no nos vayámonos a cuestiones que tal vez pudieran estar en la ideología del partido. Sí. Pero pues de en el gobierno estos... Bueno, de izquierda no creo que tengan mucho. No, ni yo. No creo que sea... Eso dicen, ¿no? Sí, eso te iba a decir, porque a mí un gobierno de izquierda no me asusta, pero esto no suena a... La libertad, ¿qué es? Otro derecho humano que ahorita se me ocurre es poder cargar gasolina en una gasolinería de 27 pesos, la gasolina premium, o en una de 12 pesos, que alguien me la quiera vender en 12 pesos. Eso también es un derecho humano, que yo pueda decidir si voy a un supermercado o voy al otro. El derecho humano es que pueda ir al supermercado y que esté todo. ¿Cómo quedó ahorita la iniciativa? Bueno, se va a decidir hoy, ¿no? La iniciativa, como va a quedar, es que no haya ningún medio de defensa en contra de las reformas constitucionales. Es decir, lo que cambiemos en la Constitución se queda. Ya no sea incambiable. Exactamente, pero él tiene dos trucos ahí o dos cuestiones que son absurdas. Ya no lo puedo cambiar, pero tampoco puedo revisar si el proceso estuvo bien o no, aunque nos dicen, ya lo quitamos. Sí, pero al momento en que te digan que contra una reforma constitucional no procede medio de defensa, pues tampoco va a proceder el medio de defensa si se hizo mal el proceso. Entonces, el día de mañana pueden, sin quórum, sin nada, decir que van a modificar la Constitución, se promulgue esa reforma... Y cambian la Constitución y listo. Y así hayan sido 3 diputados los que lo hicieron. Sí, o sea, esto vulnera hasta los procesos para conseguir las mayorías. A lo que vamos es que, como están cambiando todas las reglas del juego, incluso entre 17 pelados podrían cambiar hasta la Constitución si se les da la gana. Es que es increíble. ¿En qué están pensando? ¿En qué crees que estén pensando? Pues creo que por las prisas. No lo están meditando y no lo están viendo. Ahora, y no lo están leyendo, porque tenemos el video de los dichos. Si lo podemos ver, ese sería por excelente. favor, mire, este es el dicho de una diputada de Morena que riéndose, y todos los de atrás, ahí la gente que le acompaña se burlan con ella del ministro que en la escuela de Harvard da la explicación de cómo se va a elegir a los jueces. Vamos a escuchar, es esta diputada. Una intervención muy desafortunada del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que fue a acusarnos también a la Universidad de Harvard. Y fuimos la mofa todos, de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, porque el señor no tiene empacho en mentir. Fue a decirles que los requisitos para elegir ministros y ministras eran: 1, casi que no te mueras, y 2, que te den 5 cartas de recomendación tus vecinos. Se rieron afablemente los de Harvard, fuimos la mofa. Yo quiero, a través de ustedes, lanzar un reto al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que me diga en qué parte de la Constitución está eso.
Si podemos ahora bajarle. ¿En qué parte de la ley digo, evidentemente esta diputada no tiene la más peregrina idea de lo que tiene adelante y lo que tiene atrás. Ni todos los de atrás que se rieron y toda como la si... bola de ahí de que nada más están riendo porque ni siquiera han tenido el detalle de leer lo que están votando, son los irresponsables. Pero bueno, vamos a ver lo que dice la ley. Aquí se lo vamos a poner en pantalla, nada más para que se dé cuenta. Y el como chiste decía se yo. cuenta solo. Sí, exacto, el chiste se cuenta solo. Le vamos a leer el artículo 96, a ver si nos lo pueden subir un poquito. Ahí está. Dice el artículo 96, las personas interesadas que, viene con un texto extra, dice, presenten un ensayo de 3 cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación. Esto es para ser jueces y magistrados, ¿eh? Y remitan, le leo, 5 cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo. Por eso estaban atacados de la risa los abogados en Harvard, porque evidentemente esto es una broma, es un chiste. Ahí lo tiene. Y claro, esta mujer que usted escuchaba junto con todos los que le acompañaban, no tenía ni la más peregrina idea de lo que estaban diciendo. Y ayer una senadora otra vez lo decía y le recriminaba y le decía traidora a la patria al ministro. Si considerar 5 cartas de vecinos de referencia para ser ministro de la Corte es traición a la patria, el ministro Ortiz Mena no lo puso en la Constitución. No, espérame, es que ustedes ya se fueron un escalón arriba. Estamos hablando del contenido. Yo estoy hablando del hecho de que no tiene la menor idea de lo que se puso. Claro. Así de sencillo. No lo leyeron. Deja tú lo que se puso. O sea, el simple hecho de decir, los reto que me digan en dónde. Artículo 96. O sea, lee lo que firmaste. Lee lo que firmaste. Ya con eso. Eso es lo que yo quisiera que nos quedáramos el día de hoy o lo que pudiera yo dejar el día de hoy aquí. Que meditemos que lo que está en juego son los derechos humanos de cada uno de nosotros, pero también de nuestros hijos, del niño que estoy dejando en la escuela. Ahorita, que la educación que estoy decidiendo, sea como sea, donde sea. Sí. Donde pueda tenerla o donde quiera tenerla, la tenga. Y está en los términos que la tiene. Y está entredicho. Alex, muchísimas gracias. Gracias, Viridiana, Gastón. Bueno, pues ahí lo tiene Alejandro Castro del despacho Castro Cordero Asesores, alejandro.castroc@outlook.com. Y bueno, pues en la intención de que tengamos un poquito más claro, desde hace un par de días estamos invitando gente de Morena para que nos venga a dar su posición sin el ánimo de debatir. Desde luego, pues todavía no hay quien se anime a venirnos a explicar. Probablemente pues no tengan ganas o no les den permiso, vaya usted a saber. Pero bueno, vamos a seguirlo intentando. Bueno, vamos a un corte.